Y justamente hablemos sobre estos foros, este Parlamento Abierto que se llevará a cabo sobre la reforma al Poder Judicial. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Sofía Niño de Rivera, secretaria de Política Internacional en la Red de Jóvenes del PRI, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, y Stephanie Lavalle, congresista nacional de Morena. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, comencemos contigo, Sofía Otero. Vienen estos foros, mucho se habla, escuchábamos incluso a José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, decir, pues sí, nada más, ojalá que no pase lo mismo que con los foros del Parlamento Abierto de la Ley de la Industria Eléctrica, en donde no se cambió ni una sola coma. ¿Realmente estos foros ahora sí servirán para escuchar, para estar receptivos y poder modificar si es algo perfectible? Creo que hay muchas cosas muy valiosas de esta reforma judicial, por ejemplo, la austeridad, por ejemplo, el Tribunal Disciplinario Externo, el esquema alternativo de justicia, y también hay cosas perfectibles. Entonces esperemos que estos foros sí sirvan genuinamente para dialogar. Creo que lo que preocupa es que se empieza a escuchar de repente de ciertas figuras de Morena, por ejemplo, recientemente Fernández Noroña diciendo que básicamente pues vamos a huir, pero no necesariamente vamos a modificar, y eso es lo que inquieta, porque es evidente que necesitamos una reforma judicial porque el Poder Judicial no le sirve al pueblo, pero no significa tampoco que la reforma, como le están planteando, es perfecta en su totalidad. Sofía, adelante. Bueno, yo difiero, yo creo que esto no es una reforma, es la destrucción total de lo que conocemos como el Poder Judicial, que si bien amerita reformas, como dice Sofía, lo que es un plan, es un planteamiento que López Obrador ha hecho, que ha trascendido el sexenio y que ahora utiliza a Claudia Sheinbaum como este instrumento ejecutor de esta destrucción. Yo creo que si realmente lo que se quisiera es reformar, estaríamos enfocados en estos dos grandes males que tiene el sistema judicial, que es número uno, la impunidad, y número dos, la corrupción. Esta reforma, lejos de ayudar a solucionar la corrupción, creo que la puede agravar porque abre la puerta a que otros grupos como el narcotráfico puedan influir en la elección de quiénes van a ocupar este sistema de procuración de justicia. Entonces es algo que a nosotros nos preocupa, creo que tiene muchísimas desventajas. También creo que se crea una demagogia extrema donde ahora todos los candidatos para jueces o para magistrados van a estar concentrados en hacer propuestas que sean populares, pero quizá ni siquiera sean por la vía constitucional, sino nada más pues para llegar al cargo, ¿no? Y además también resta de capacidad a las personas que puedan llegar a ocupar el cargo, porque en vez de hacerlo por la vía convencional a través de un concurso, vamos a ver que tienen que ser personas que estén cercanas a una cúpula de poder en vez de que realmente estén preparadas. Que eso es parte de lo que se pretendería platicar en el Parlamento Abierto, ¿no? Justo los requisitos, las formas para poder llegar a una postulación, y es donde también seguramente la oposición tendrá que jugar un buen rol. Sí, nosotros estamos bastante escépticos. De cualquier manera vamos a intentar contener y poner mucho énfasis en que al menos el tema de la preparación de los candidatos pues sea algo no negociable, ¿no? Stephanie. Bueno, me sorprende mucho la visión y la opinión en este caso de la compañera del PRI, porque me queda clarísimo que no ha leído la reforma. Primero, se tendría que leer la reforma para poder opinar al respecto. Primero, antes que nada, en este país es el país o uno de los países en el mundo con más impunidad en la cuestión judicial. 96.3%. O sea que de cada 10 casos, 9 casos quedan impunes en este país. Estamos hablando de una Suprema Corte de Justicia y de un Poder Judicial sumamente ineficiente. Tenemos uno de los rezagos más grandes también del mundo, y eso pues le tenemos nosotros que poner para adelante. En general, todas las fuerzas políticas, esto no tiene que verse por cuestiones de partido. Por ejemplo, ahorita menciona, vamos a hacer contención. Yo creo que antes de hacer contención es más importante leer la reforma y saber bien cómo va a ser el proceso. Por ejemplo, una de las partes del proceso es precisamente que todas las personas que se van a postular tienen que cumplir con lo que mandata la Constitución para que puedan ocupar esos cargos. Eso no es negociable y eso viene en esta reforma. Por otro lado, ¿cómo se va a hacer esa designación? 30 candidatos de 30 por cada institución. 10 van a ser por el Poder Judicial, 10 por el Poder Ejecutivo y 10 por Poder Legislativo. Entonces estamos cubriendo. Ya después será la población la que hará esta votación. Entonces es importante primero leer la reforma, tener mucha claridad y obviamente en estos foros que se van a hacer, pues es esto, nutrir todos estos puntos, porque por supuesto que es perfectible pues esta reforma y cómo se va a implementar. Nada.
Yo creo que lo que no hay duda, Pedro, es que el Poder Judicial necesita una reforma. Eso yo creo que es algo que la mayoría de la población está de acuerdo. Creo que aquí a Morena se le olvida que dicen que la impunidad y la corrupción son el principal problema, pero pues ellos llevan gobernando 6 años y no pudieron hacer nada al respecto. Según ellos ya habían terminado con tanto la corrupción como la impunidad, lo cual no es cierto. Y ahora proponen una reforma que no está reformando el sistema de justicia en México, no está atacando lo que se necesita verdaderamente. Esta no es la reforma que necesitamos. ¿Qué están haciendo? La verdad, un tipo de venganza hacia la Suprema Corte de Justicia, quitando número de ministros, quitando presupuesto, lo cual me parece bien en tema de austeridad. Pero hay que vendérselo a las personas como realmente lo quieren plantear y no es lo que están haciendo. Sacan los resultados de su encuesta diciendo que la mayoría de la población, o mínimo las personas encuestadas, están de acuerdo. Pero por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que se acaben estos problemas? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que verdaderamente se imparta justicia en este país? El problema es que no es lo que están proponiendo ellos. Y una vez más nos están queriendo dar a tole con el dedo. Aquí lo importante va a ser que ellos también entiendan bien lo que quieren reformar, que entiendan bien lo que están proponiendo, porque además en la reforma no son totalmente claros. Hay muchas cosas que están en laguna. Yo creo que los parlamentos abiertos van a ser muy necesarios, pero no nada más que lo simulen, sino que escuchen lo que tiene que decir la academia, lo que tengan que decir los legisladores, porque esto es una decisión que va más allá de partidos. Se trata de cómo se imparte justicia en el país. Sofía, ¿levantaste la mano? Sí, al final yo creo que justamente aquí, si realmente quisieran ver el tema de la impunidad, entonces esta reforma abordaría el tema de justicia cívica y justicia local para el ciudadano de a pie, porque es muy difícil que estos casos lleguen a un tema de justicia federal y esta reforma no está abordando este tema. Entonces yo creo que si realmente se quisiera hacer una reforma del sistema de impartición de justicia en México, tendrían que verse que los juicios sean menos onerosos, que sean mucho más ágiles, todas estas propuestas de utilización de la tecnología para los juicios y no nada más concentrarse en que al final sea un sistema judicial nuevo que esté por debajo, digamos, del sistema del poder ejecutivo o de la presidenta electa en este caso. Stephanie. Sí, sin duda. Yo creo que esta parte es muy importante, el tema de los foros, precisamente para escuchar a todas las voces. Eso es fundamental. Y también nos estamos quedando cortos. Yo sí, esa parte de la reforma me agrada bastante, porque si no se inicia ahorita, ¿cuándo se va a hacer? Pero sí nos adolece, yo creo que esto podemos conseguir todos en la mesa, el tema de la justicia en nuestro país, y para poder atacarlo no solamente es el Poder Judicial, sino también se necesita pues la parte de una reforma del Ministerio Público. Nos estamos quedando cortos, sin duda, claro, pero se tiene que iniciar y para eso van a ser los foros. Me parece que el negarnos y los diversos partidos que se nieguen a escuchar y de entrada que ya lleguen con una postura de decir vamos a votar en contra todo, pues me parece que tampoco es estar escuchando a la población, porque sí, en efecto, hubo una mayoría que votó a favor de esta reforma. Porque sí, una por parte de las encuestas y dos, porque reitero, esta reforma judicial y el plan C fue parte de las propuestas de la hoy presidenta electa y no es algo que se haya inventado un día a otro. La gente, la población lo sabía y nada más y nada menos que fue el 60% de la votación que estaba o está a favor de esto. Sofía. Bueno, todos los partidos al final quieren lo mismo, ¿no? Quieren un sistema de justicia que le sirva al pueblo. Y justamente, Stephanie, nos hablabas de los requisitos constitucionales que van a permanecer, pero creo que si se va a llevar al voto popular estos cargos, pues tienen que cumplirse todavía más requisitos. El voto, por una parte, es falso decir que va a desmantelar la corrupción, en ese caso no tendríamos políticos corruptos de entrada, pero también sirve para legitimar a las personas que ocupen esos cargos, eso es positivo. Arreglar este problema de percepción, que es lo que creo a criterio personal que se tendría que hacer. Si queremos a personas honestas, por ejemplo, tendría que hacerse investigaciones de su perfil, ver que no respondan a intereses partidistas, definitivamente prohibir que personas que hayan sido militantes, que hayan sido funcionarios de ciertos partidos puedan acceder a estos puestos, porque entonces podría pensarse que responden a estos intereses, también mediante las investigaciones y exámenes de confianza que se deslinden de alianzas, por ejemplo, con el narco, pero también con intereses empresariales. Por otro lado, claro que tienen que ser las personas más preparadas, entonces que realicen exámenes, evaluaciones, y ya después de que todos esos perfiles, que sean los mejores perfiles, lleguen a la votación, entonces no creo que sería algo que sería tan perjudicial, siempre y cuando se respeten los procesos, no haya precampaña, no haya injerencia de funcionarios, cosa que, bueno, no vimos esta vez, ¿verdad?
Nada. No, yo creo que aquí tengo que diferir con la compañera. Yo no creo que esto tenga que ser una decisión que se tenga que someter con voto popular, no por desconfiar de las personas. Al final son pues los que toman decisiones o los que ceden sus poderes para que otras personas tomen decisiones por ellos. Pero yo creo que aquí está muy fácil. Si a usted que está en casa le dicen, a ver, a partir de mañana usted va a votar por el doctor que lo va a atender. Claro. ¿Cuál prefiere? ¿El que va a estar en campaña, dándole que la bandera, la playera, lo va a saludar? ¿O el que está más preparado y al que ha tenido que cumplir un buen de requisitos y un buen de exámenes para llegar a donde está? Creo que la respuesta es muy fácil, porque estamos hablando de las personas que se encargan de impartir justicia. No es cualquier cosa, no es una persona que no tenga preparación, no es una persona que esté ahí nada más porque tiene contactos con ciertos partidos, como cierta ministra. O sea, tiene que ser una persona muy capacitada. Yo no creo que esto se tenga que someter a un voto. Además de que estamos hablando que las elecciones son muy costosas. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Por qué no mejor invierten ese dinero en educación, en salud? ¿Por qué no van y se paran al sistema público para que vean cómo es de verdad lamentable el sistema de salud en este país? Yo creo que hay cosas en las que se puede utilizar muchísimo más el dinero que quieran destinar a hacer una elección. Y además, si pensamos que este gobierno se ha encargado de estar tirando y tirando y tirando al instituto que se encarga de hacer esas elecciones, pues también ¿qué podemos esperar? ¿Queremos elecciones que sean parciales? Stephanie, ¿qué opinas respecto a los posicionamientos que han emitido la ONU, por ejemplo, la propia DEA, que hoy el presidente les respondió que con todo respeto no se metan en los asuntos de México, pero qué opinión te merece todo esto que están comentando fuera del país? Bueno, me parece que hay que respetar la opinión que emiten otros países y otras instituciones internacionales, pero sin duda, pues México es soberano, es un país que tiene su constitución, y nosotros y el pueblo es el soberano tal cual, el que manda. Entonces es importante que cambiemos esta visión, por ejemplo, como menciona la compañera de Movimiento Ciudadano, en donde todavía se cree menor de edad al pueblo. El pueblo no es menor de edad. El pueblo sabe y perfectamente elige. De entrada, esta versión de que la persona que no está capacitada se va a votar y está en campaña y la otra no. De entrada, para que puedas postularte tienes que ser una persona que cumpla con todo lo que estipula la ley. Entonces, esto es una gran mentira. No, les estás quitando las personas que van a entrar a estas candidaturas son personas que van a estar capacitadas como las que están actualmente. Simplemente es que ahora ya no le van a deber el cargo ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, ni a MC. Esa es la única diferencia. No, y eso es lo que nada. Eso es lo que les incomoda mucho a la los ministra partidos. está totalmente metida en ¿Para qué no pasa? ¿Qué lo va a cambiar? Precisamente para que no pase esto de la ministra que tanto comentan ustedes y que quedó con sus reglas que pusieron ustedes, precisamente por eso es importante cambiar esas reglas para que lleguen desde la parte social y la sociedad civil, como ustedes lo mencionan o lo han mencionado estos partidos. Ok, nos quedan 2 minutos, entonces vayámonos un poquito más ágiles. A mí me da risa, con todo respeto, la alusión que hace Stephanie a la Constitución, porque es una Constitución que ellos han planteado varias veces que quieren cambiar. También el planteamiento que dicen sobre la mayoría de las encuestas. ¿Mayoría de qué? Para empezar, las encuestas toman simplemente una muestra como referencia para preguntarle a la gente. Evidentemente todos estamos de acuerdo que hay una enfermedad, lo que pasa es que no estamos de acuerdo en el remedio para esta enfermedad, ¿no? Yo creo que también no se puede preguntar en abstracto como se hizo en estas encuestas de Morena hacia la ciudadanía, y entonces por eso la gente está cuestionando o estando a favor más bien de lo que dice Morena. Ahora, también respecto a lo que tú comentas del escenario internacional, tenemos que ver justamente los casos que ya existen. Voltemos a ver a Bolivia, que es el país pionero que implementó el caso de elección por la vía popular de los miembros del sistema judicial. ¿Qué ha pasado? Un total fracaso. En las 2 ocasiones que se han elegido, justamente se ha dado paso a que se aventajen más poder a los empresarios, al narcotráfico. Entonces yo no veo por qué esto vaya a ser diferente en México. Sofía. Bueno, el punto es que, como Stephanie comentaba, estas personas que ocupen los cargos no le deban su puesto a los partidos Morena, MC, PRI, PAN. El problema es que, como se plantea en la reforma, es que los postule el presidente o presidenta en este caso, y posteriormente también pues la mayoría en el Congreso. Entonces creo que tendría que también plantearse que vengan propuestas ciudadanas, que vengan propuestas de las minorías y también, claro, de la mayoría, y que a partir de todos esos perfiles preparados entonces ya se elija. Nada.
Yo creo que lo que necesita el país es una reforma seria. Aquí la compañera lo dijo, no es una propuesta que esté cumpliendo con todo, no está cubriendo todo. Si realmente estamos hablando de reformar el sistema de justicia, metámonos a ver las fiscalías, metámonos a ver a los ministerios públicos, capacitemos, demos más presupuesto a los policías, que sea un orgullo ser policía y que no sea una cuestión en donde puedan caer en corrupción. Yo creo que ahí está verdaderamente la atención que debería de ponerle tanto la nueva presidenta como tuvo que haberlo hecho el gobierno actual para poder reformar el sistema. Mientras no hagan eso, va a ser simplemente pura demagogia como lo han estado haciendo. Estefi, contigo cerramos. No es ninguna demagogia. Por supuesto que se tiene que ver eso, lo acabo de plantear yo, pero es importante empezar. Y si no empezamos y si nos quedamos con esta postura de no, porque no nos conviene como partido, pero a los que les conviene es al pueblo, me parece que esta visión es la que tenemos que cambiar, tal cual. Háganlo bien. Muy bien, pues seguiremos platicando la siguiente semana si nos lo permiten. Gracias y buenas noches. Gracias.